el público que estamos hoy aquí entiendo que es mezclado, entonces es un poco dificultoso. Eso tiene dos caras, entiendo yo. Una que es, va a ser un poco dificultoso porque hay gente que, los que trabajamos en AENA, tenemos más asumido el tema, conocemos mejor el sector que quien no ha estado. Intentaremos hacer la exposición para que ambas partes puedan entenderlo. Tiene una parte muy positiva, entiendo yo, que es el mensaje que siempre hemos querido. Tenemos una oportunidad, trabajadores de AENA y ciudadanos que no son de AENA, de explicarles desde dentro nuestro punto de vista para que entiendan hasta qué punto la importancia de AENA en todos los aspectos como servicio público y hasta qué punto esto que quieren hacer es un expolio. Por eso os pediría que la exposición que voy a hacer voy a intentar ser lo más breve posible. Nada más que para fijar el marco, digamos, fijar un marco para que entendamos de lo que estamos discutiendo. Y ceder la palabra para que realicéis cuantas preguntas, cuantos puntos oscuros tengáis sobre este tema. Porque a veces uno explica, entiende que eso es comprensible para todo el mundo y no lo es. Entonces, a mí lo que más me interesa es que todos salgamos hoy indignados y nos opongamos a eso que ya es la cuenta atrás en la venta de AENA, porque está previsto para el día 23 de enero que se presente, o eso ha salido en un documento interno, que se presente el folleto de privatización y que sea aprobado. Y, por tanto, a partir de ese folleto empiece la privatización de AENA. Para entender lo que es AENA, voy a intentar hacer un poco de historia, para los que no la conozcan. Como herencia del franquismo, en este país los aeropuertos tenían control militar. Los aeropuertos, también la navegación aérea tenía control militar. Es más, yo he tenido muchos compañeros, yo no he llegado a coincidir, pero he tenido muchos compañeros de trabajo que te hablaban de los militares, ¿no? Cuando estaban los militares. Bueno, ¿ves? Efectivamente. La creación de AENA se crea en el 90, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 90, y efectivamente no la pone en marcha más que hasta en el 91 un Real Decreto de puesta en marcha de AENA, ¿no? Provenimos de tres partes fundamentales. Una que es el Organismo Autónomo de Aeropuertos Nacionales, la Dirección General de Aviación Civil. Yo, por ejemplo, empecé a trabajar en la Dirección General de Aviación Civil, luego pasé a la parte aeroportuaria. Y la Dirección General de Infraestructuras del Transporte Aéreo. Estos fueron asimilados y se creó un proyecto. Ese proyecto era novedoso. Y nos dicen, no, es que es un proyecto, hay muchas críticas en ese sentido, es que el proyecto de AENA, pues los países que los comparamos, bueno, hay otros países que tienen. Portugal, por ejemplo, tiene un proyecto de red aeroportuaria y aeronáutica integradas y funciona igual que nosotros. En la crisis lo quisieron vender, no hubo pujantes hace 2 años. Pero la ANA, por ejemplo, funciona igual que funcionaba AENA. Y eso lo que hace es revertir al ciudadano una serie de infraestructuras y hacerlas civiles. Cuando nace AENA teníamos aproximadamente AENA movía en sus inicios unos 17,5 millones de pasajeros, creo recordar. Este año vamos a acabar con 198 y pico, es decir, cerca de los 200. Eso ha sido el crecimiento que ha experimentado AENA. De los 17 millones hasta 200. Nuestro récord histórico está en los 205 millones y pico de pasajeros que han pasado por los aeropuertos de interés general. Muy pronto se empieza a privatizar. Veamos que se crea en el 91. Ya digo, pasando esa infraestructura a manos civiles, haciéndola pública de todos los ciudadanos, ¿no? Y muy pronto se empieza a privatizar. Ya es el primer intento de privatización de AENA, viene con el primer gobierno de Aznar, cuando Rafael Arias Salgado era ministro de Fomento. Algunos recordaréis incluso el anuncio del saltador sobre el foso, que era el anuncio con el que se hizo el primer lanzamiento de la privatización de AENA. Bueno, hemos ido aguantando. Ha habido más proyectos privatizadores, después el del gobierno de
Magdalena Álvarez, el de gobierno Pepillo Blanco, esto ya lo conocéis mejor, hasta ahora. Esto lo vamos a ver un poco después. Yo quiero hacer hincapié en un concepto, que es el concepto de soberanía, porque vamos a seguir un poco el hilo. Me gustaría ser honesto y seguir un poco el hilo de lo que hemos puesto en el cartel. Lo que hemos puesto en el cartel vamos a defender que todo ello es cierto, intentaremos dar razones de que por qué todo ello es cierto. Yo entiendo como soberanía la del pueblo, la ciudadana. Los ciudadanos hoy en día somos soberanos de nuestros aeropuertos. Nuestros aeropuertos tienen una importancia básica en la economía. Estamos viendo, depende de las estadísticas y los datos que te vayas, pero no menos del 9% y no más quizá del 10,5%, pero no menos del 9% del Producto Interior Bruto de este país tiene relación directa o indirecta con la red pública de aeropuertos, con AENA. Esto es un porcentaje brutal. Vamos a ver de qué estamos hablando. Es cercano al 10% del PIB de este país. Si hablamos de empleos directos e indirectos relacionados con la existencia de esta red pública de aeropuertos, nos saltamos 2 puntos más. Hay hasta un punto y medio más o 2 puntos más de empleos relacionados, de porcentaje con los empleos totales, de empleos relacionados con la red pública de aeropuertos. Estas son cifras muy importantes. Afortunadamente, estamos empezando a parar algunas privatizaciones. El ansia de privatizar, de desmantelar, de hacernos perder esa soberanía al ciudadano es infinita. Ya perdimos con las primeras privatizaciones de ANAR, perdimos las eléctricas, perdimos la telefónica, es decir, las gasistas, sectores estratégicos. Bueno, ahora estamos intentando defender la sanidad. En la comunidad de provengo ha habido plataformas populares muy importantes, coordinadas, de base, y se ha podido frenar una parte. Bueno, se oyen algunas noticias pues con demasiado positivismo de que hemos frenado la privatización de la sanidad. No es verdad, hay muchos centros privatizados. Se ha parado la continuidad de la privatización de la sanidad. Quiero sacar esto por poner un ejemplo. Estamos perdiendo el agua también, bienes básicos, el agua. Se está privatizando el agua. Esto es ridículo, económicamente es insostenible. Pues si a nadie se le ocurriría plantear si un colegio, excepto al gobierno de Thatcher, que sí lo hizo, si un colegio es rentable, ¿por qué la determinada prensa plantea que AENA no es rentable? Cuando esto es radicalmente falso y vamos a decir ahora por qué. Estamos en eso. Yo lo que quiero es transmitiros el elán de que defendáis vuestra red pública de aeropuertos de interés general con la misma intensidad que tenéis que defender nuestra sanidad, nuestro agua, nuestros servicios públicos, nuestros hospitales. Es lo mismo. Nos han querido decir, y por eso no termina de calar en la sociedad, que AENA no es un servicio público. AENA nos han vendido los temas desde el aeropuerto del Abuelito, el de Castellón, el de Ciudad Real. Son precisamente con esos ejemplos, que son los únicos no privados, o sea, no públicos, que son los únicos privados o semiprivados, con lo que nos están queriendo decir que no somos rentables de cara a la sociedad. Os pido también que desde los puestos de trabajo, los que estamos en AENA, a vuestros vecinos, a vuestros amigos, les comentéis que eso no es cierto. Porque es precisamente esa red de aeropuertos, esa no red de aeropuertos, esos aeropuertos que son privados, como son el de Ciudad Real, como es el de Murcia-Vergara, como es el de Castellón y como es el de Lleida, los que sí han tenido un coste de dinero al ciudadano. ¿Por qué? Ciudad Real, por poner ejemplo, es totalmente público, fue totalmente público. Pero su deuda fue financiada por la Caja Castilla-La Mancha. Y todos sabemos lo que pasó con la Caja Castilla-La Mancha. Quiebra ¿por qué? Por el mal que sufre este país.
que es la corrupción generalizada que se ha adueñado y se ha enquistado en los puestos de poder y que nos está robando al ciudadano todo. Bueno, pues quiebra por eso. ¿Cómo lo asume el ciudadano? Por la asunción de las deudas de la Caja de Castilla-La Mancha, que al final sí que pagamos todos con nuestros impuestos en su rescate. Murcia-Vergara, el negocio fue construirlo. El negocio fue construir Murcia-Vergara. Está cerrado. Y se está intentando vender a la red de AENA, cuando la red de AENA tiene ya el de Murcia-San Javier, que funciona desde hace muchos años. Pero el negocio fue construirlo. Dicen que es un mal modelo. Yo lo rebato totalmente. Y voy a poner un ejemplo. Dicen que hay muchos aeropuertos, combatiendo tópicos que salen todos los días en los medios de comunicación, que si 47 aeropuertos y 2 helipuertos son muchos para este país. Bueno, nuestra red nace donde nace, de la privatización en la mayoría de los casos de aeródromos militares. Incluso los que se han abierto después vienen de aeródromos militares. Es decir, los únicos se le ha dotado de un área terminal y hacer que sea un aporte a su región y al ciudadano. Bueno, en Italia, un país más pequeño que nosotros, aunque algo más poblado, hay 150. 150. Y su modelo, ¿por qué? Porque se construyeron la mayoría en la época de Tangentópolis. No sé si os acordáis de Tangentópolis. Bueno, de la corrupción generalizada, de la democracia cristiana, etcétera, etcétera. El PSI, y el negocio era hacerlos. El negocio era hacerlos y luego alguien ya los asumirá. Y al final lo acaban asumiendo Nosotros nos hemos librado de ese negocio en este país, por una vez. Nos hemos librado porque hemos tenido el azar de tener ese modelo, que es un modelo único, pero veamos si es un modelo único porque es el mayor operador mundial por número de pasajeros. Y nos dicen que no funciona, y es el mayor operador mundial por número de pasajeros. Y ha modernizado todas las áreas, ha hecho el gran esfuerzo de modernizar a grandes infraestructuras como el Prat, como Barajas, Málaga, Gran Canaria, que se está terminando, no hay. Eso ya está hecho, se ha modernizado, está a disposición del ciudadano y ahora se quiere privatizar, cuando las inversiones ya están hechas. Eso empieza a sernos un poco sospechoso. Se critica a AENA también porque dicen que hay muchos aeropuertos juntos, que algunos no mueven pasajeros. Se suelen poner ejemplo, por ejemplo, de Córdoba. Córdoba es un aeropuerto cinegético. Muchos aeropuertos de la red de AENA, y esto es muy difícil contarlo en poco tiempo, un periodista, muchos aeropuertos de la red de AENA son especializados, son aeropuertos especializados. Bueno, Córdoba es un aeropuerto cinegético, es otro como los de Noaín, llamaron despectivamente del Grupo 3. Jerez es otro aeropuerto especializado. Bueno, pues digamos que la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes, llega premiando a AENA desde hace muchos años. Las dos únicas regiones, áreas sanitarias, donde se hacen los 5 tipos de trasplantes son precisamente Córdoba y Cádiz. Son las dos únicas. Yo no he tenido que vivir en Mejernas, desgraciadamente, por la hija de unos amigos. Bueno, pues gracias a que tenemos esos aeropuertos, los órganos que tienen un tiempo medio de duración de 5 horas de vida hasta trasplante, pues podemos tener ser el país, no en porcentaje, sino en número bruto de trasplantes hasta el año pasado, el mayor país del mundo en trasplantes. Eso es lo que está aportando AENA, es una razón más de lo que está aportando AENA. Bueno, ahora no quiero extenderme mucho. AENA lo quieren privatizar y porque dicen que es un monopolio. Bueno, pues si ahora lo privatizamos, AENA se va a convertir, y a mí eso me parece escalofriante, se va a convertir en un monopolio privado de algo que mueve casi el 10% de la economía de un país. ¿Qué tipo de legislación puede hacer un legislador para evitar un chantaje sobre? Ninguna. Los accionistas que tengan este monopolio, los que se van a quedar con este monopolio, van a poder imponer las condiciones que quieran, y eso tengámoslo claro. Eso tengámoslo claro. Se ha sacado
algunos documentos de regulación. Y en estos documentos de regulación, como fue el futuro DORA, no sé si lo conocéis, el documento de regulación aeroportuaria, que va a fijar en un futuro las tasas, perdón, documentos sobre gestión de slots, se está hablando ya de gestores, no gestores. El futuro de esta red es partirse. Si vamos a un monopolio privado, será que el monopolista puede hacer con los aeropuertos lo que quiera, cerrarlos, venderlos desagregadamente del resto. Y eso ya está previsto por ley y ya hay legislación sobre eso. Y nos están contando lo contrario. Nos están contando que el Estado mantiene el 51%, que solo se vende el 49% de la red de AENA, y eso es falso. Esto no le gusta, esa situación no le gusta a nadie del sector. Hace un momento me preguntaba un periodista, ¿y esto a quién beneficia? Pues la pregunta directa es clara: a los accionistas que vayan a comprar. Y ahora veremos el precio por el que lo van a comprar, que me parece absolutamente escandaloso. Pero todos, tanto asociaciones de hosteleros, asociaciones, las 4 patronales grandes de compañías aéreas, asociaciones de turoperadores, handling, todos se han quejado. A nadie les gusta este modelo porque ven que van a subir las tasas. Y luego, muy simplemente, vamos a ver, si os interesa, os puedo explicar que esto no es una afirmación gratuita, que las tasas van a subir y por qué, y cómo está previsto ya que suban las tasas. Y hay un informe ya de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia al respecto. Y os recomiendo, porque es una organización es privada, es una organización, sin ánimo de lucro, no está vinculada a nadie, es una asociación de consumidores, que veáis la opinión en su página de Facua, que se ha posicionado radicalmente en contra también a la privatización de AENA. Se dice que AENA hay muchos cálculos y ahora vamos a ver cómo han barajado o se han ido haciendo sub y bajas esos cálculos sobre el precio de AENA. A mí me lo preguntan muchos compañeros: ¿cuánto vale AENA? Sabemos a cuánto va a salir, más o menos, pero ¿cuánto vale AENA? Para calcular el valor de AENA, el valor, no hay un valor absoluto, hay 1000 escuelas económicas. Yo he hablado con muchos economistas de esto, me dicen, pues a la hora de privatizar yo te puedo hacer al mínimo 30 modelos diferentes, 30. Eso se estudia en teoría económica, es muy sencillo. Es decir, vamos a coger de todo ello los dos valores que toman cualquier escuela económica, ¿no? Que son lo que se llama el valor de uso, el valor de utilidad, y el valor de cambio, el valor de mercado. En cuanto al segundo valor, al valor de mercado, que digamos es el precio, ¿no? ¿En cuánto se ha tasado AENA? Pues vamos a poner unos ejemplos. Las primeras tasaciones de AENA las encargó el gobierno de Zapatero. La primera la hizo Magdalena Álvarez y otra la hizo ya Pepiño Blanco. Y las primeras tasaciones que se encargaron a 2 consultorías de cuánto podía costar AENA las fijaban, una en 33.000 millones de euros y otra en 31.000 millones de euros. Cuando empieza esta operación, se empieza a hablar de una banda, un arco entre 16.000 y 18.000 millones de euros. Y os voy a dejar un momento con la tensión de saber por cuánto nos quieren privatizar ahora, para que veáis algo que sí me gustaría explicar. Dar algunos datos de referencia de por cuánto se están llevando a cabo otras operaciones. AENA, por ejemplo, acaba de aumentar su porcentaje hasta el 90 y tantos % de la participación que tiene en Luton. Porque además AENA, para los que no lo sepáis, tiene una parte que es AINSA, que es AENA Internacional, que opera aeropuertos en el Caribe, en Colombia, ha vendido alguno de Nueva Zelanda, en fin, básicamente aeropuertos, el de Acapulco en México, Colombia
y el de Luton, el tercer aeropuerto de Londres. El aeropuerto de Luton, además, está colapsado. Las instalaciones están colapsadas, ya no acepta más tráfico porque siempre ha tenido un tráfico low cost y hay que hacer ampliación inmediata si se quiere creer el número de pasajeros, 9 millones de pasajeros. Bueno, si se calcula a lo que ha pagado la acción AENA, nos saldría la de una valoración de 33,6 euros por pasajero año en las acciones que ella misma ha pagado. Bueno, la valoración que da AENA a 16.000, con un valor total de 16.000 millones de euros, nos llevarían a 14,6, es decir, menos de la mitad del precio. AENA se vende a sí misma por menos de la mitad del precio que compra. Si vamos a ver, ahora querría ir al final a eso, el precio que quiere salir ahora y explicar muy brevemente la operación de bolsa o bursátil que quieren hacer, veremos que su valoración va a ser mucho menor, ¿no? Por poner algún otro dato comparativo. Otro dato comparativo son las inversiones hechas que hace AENA en las grandes infraestructuras en el decenio de 2001 a 2011. Y solo en ese periodo, y ya no en pesetas constantes, sino corrientes, en pesetas de esa época o en euros de esa época, AENA invirtió 19.000 millones de euros. Es decir, el precio de venta es menor al precio de inversión de un periodo de 10 años, sin contar con todas las infraestructuras y los terrenos y semovientes que ya estaban hechos. Un dato curioso. A ver si lo tengo por aquí, porque este es muy reciente, no es antiguo, ¿no? Nos pueden decir. Bueno, Ferrovial, sabéis que Ferrovial es una de las que, a través de su filial Faerco, es una de las que ya ha sido seleccionada como accionista de referencia. Eso lo vamos a ver un poco más tarde. Es decir, Ferrovial, lo que yo me refiero es que Ferrovial intenta comprar, concesionar, ni siquiera es una compra total, porque aquí sí, en el caso de AENA, no solo vendemos la gestión, perdemos la propiedad, perdemos gestión y propiedad. En Japón ha entrado en la concesión de 2 aeropuertos a 44 años. Bueno, ni siquiera están en red, son los aeropuertos de Kansai y de Osaka, que son ni siquiera son los mayores. Osaka, que es el mayor de los dos, es el 5.º aeropuerto de Japón. Entre los dos mueven 40 millones de pasajeros, entre los dos. 40 millones de pasajeros al año es menos de lo que ha movido este año el aeropuerto de Madrid-Barajas, en 2014, por poner un dato. Sería la suma de los aeropuertos por poner más datos, de Barcelona y Málaga solamente. Es decir, AENA, recordemos, va a mover cerca de 200 millones. Bueno, mueve 40. Y está ofreciendo 8.630 millones de euros por ello. 8.630 millones de euros por 40 millones de pasajeros, que ni siquiera están en red. Bueno, el tema es que compra caro en Japón y va a comprar muy, muy, muy barato en España. Eso es lo que os quería significar. Por no aburrir mucho, quiero que penséis en el valor. Vamos al otro valor, el valor absoluto. El valor absoluto es lo que se define por su uso, por lo que se tiene en sí mismo, por lo intrínseco del valor. Nosotros solo tenemos una red aeroportuaria y es la única que tenemos y es la que usamos. Si la perdemos no tenemos otra. Si los ciudadanos somos los detentadores de la propiedad, si la vendemos ya no tenemos otra. Bueno, eso también habría que sumarle lo que se llama en economía coste de oportunidad y tal, pero por dar un dato puro y duro. Si AENA supone aproximadamente el número redondo, el 10% del PIB de este país, y el PIB de este país está este año va a acabar alrededor de por encima del 1 billón de euros, pues calculad cuál es el valor intrínseco de AENA. Nos ponemos por encima de los 100.000 millones de euros.
Es decir, esos son datos también. Hay mucho economista interesado que está sacando a prensa todo esto y se está reduciendo el precio de AENA hasta que al final la estamos liquidando por un precio absolutamente ridículo. Pues tengamos también en cuenta que hay otras ópticas y otros puntos de vista para plantear todo esto. Decíamos también que era ilegítima esta venta. Yo entiendo, desde mi punto de vista ideológico, entiendo la venta de cualquier servicio público como ilegítimo. Pero no solo ello, sino porque solo está a favor el PP. En este modelo ha habido otros modelos de privatizarlo. El primer modelo del PP, el de Arias Salgado, tanto como los modelos del gobierno Zapatero, fueron hacia el operador. Es decir, que entraran operadores para mejorar la gestión. ¿Qué significa mejorar la gestión si somos el mayor operador del mundo? Y tenemos tasas bajas, tasas baratas. Y hemos mejorado los puertos. Y no hemos costado, nunca, y esto quiero dejarlo ya muy claro, nunca ha salido un euro de presupuestos generales del Estado para AENA. Nunca, nunca. La deuda que tiene AENA la paga AENA, aunque en sus estatutos está contemplado que pudiera, sus estatutos originales, se contemplaba que pudiera sus deudas ser asumidas por los presupuestos. Nunca ha costado un euro a AENA. Todo lo que diga la verdad es falso. Se habla de la deuda de AENA. La deuda de AENA, si la comparas con empresas que mueven el volumen de facturación que mueve AENA, ni es la mayor ni es la menor. Es una deuda muy razonable. Hay otras empresas que tienen una tasa de deuda en función de su facturación mucho mayor. AENA es una empresa sólida, solvente, y eso lo saben todos los mercados financieros. Es decir, no hace falta explicarlo. Bueno, decíamos que es legítima porque solo el PP está a favor de ella, solo el Grupo Popular. Nosotros tenemos constancia de la postura de casi prácticamente todos los grupos del Congreso, y ninguno quiere este modelo de privatización. Ninguno. Este modelo de privatización está saliendo adelante Real Decreto a Real Decreto, porque se hace Real Decreto a Real Decreto, nada más que con los votos del PP. Y es la primera vez, porque otros modelos de privatización, yo ya he dicho claramente que estoy en contra de cualquiera, pero otros modelos de privatización han tenido otros apoyos. Este no tiene ninguno. ¿Por qué? Porque es un modelo de pelotazo financiero, directamente. Aquí no se va a mover gestión. Si no van a entrar más que fondos buitres. ¿Un fondo buitre va a mejorar tu gestión? No. Es un expolio, es ilegítimo porque es el expolio del patrimonio acumulado por todos. Pero no por los que somos ahora, sino por las generaciones precedentes que han ido construyendo los aeropuertos. Y es un expolio ciudadano a todos, a generaciones, de una caja que ha ido acumulando generaciones de ciudadanos. Por eso es un expolio también. Es un expolio porque vulnera la Constitución. Es ilegítimo porque vulnera la Constitución. Entendemos, y así lo ha entendido una comunidad autónoma también, que ya ha puesto demanda en este sentido, que vulneraría los artículos 148 y 149 de la Constitución. Pero no solo estos, vulnera también, son las competencias, en estos artículos el Estado se reserva las competencias exclusivas del sector aéreo, para sí misma. Y el otro es en caso de, serán las comunidades autónomas las que asuman, el 148 es el 149 el que reserva para el Estado o para las comunidades autónomas, en otro caso, estas competencias, o algunas de estas competencias. Pero también entendemos que vulnera derechos fundamentales. De otra parte, la Constitución, no solo estos que algunas veces han salido a la luz, porque vulnera el derecho a la libre movilidad. Todos los aeropuertos que están en el oeste, sabéis que la Unión Europea ha decidido no hacer el corredor atlántico ni de aves ni de mercancías. En el año pasado se decidieron el periodo inversor de grandes infraestructuras para Europa, de conectividad entre países y ciudades europeas, y se decidió que no se iba a invertir en el corredor atlántico, corredor oeste de este país. Con lo cual, la única posibilidad, tanto para carga como para pasajeros, de tener una conectividad, de tenerla en algún momento rápida con otras ciudades, tanto del Estado como de otros países, es la vía aeroportuaria. También vulnera su derecho a la salud por
por esto que hemos hablado de la ONT. Porque si empezamos a cerrar aeropuertos, ciudadanos de determinadas zonas van a tener unos derechos médicos y ciudadanos de otras, otros. Y porque además existen no solo los vuelos ONT, sino los vuelos hospitales. Eso lo conocéis bien aquí también en Noain. Bueno, quiero hacer también una mención porque hablamos estamos hablando de la red de aeropuertos. Sabéis que tenéis que saber, en julio salió otro decreto de medidas urgentes, como siempre, porque este gobierno legisla a través de decretos de medidas urgentes. Esos son los que aprueba directamente el Consejo de Ministros y luego van de vuelta y se convalidan con una votación sencilla. No son tratados en debate en el Parlamento, sino en las mesas que les corresponde. Que, por cierto, también hay recurso de inconstitucionalidad contra esto. Se fraguó la separación definitiva entre lo que era AENA. AENA se llama AENA porque hay una cosa que se llama Aeropuertos Españoles y otra cosa que se llama Navegación Aérea. Y era la red de las dos redes. Una red de navegación, de servicios integrales de tránsito aéreo. Es decir, la navegación y el aeropuerto. Bueno, pues ya estamos separados a todos los efectos. La parte que se va a vender se ha quedado el nombre comercial, el nombre conocido. Eso tiene mucho valor a la hora de venderlo. Lo podéis preguntar a cualquier economista. Bueno, pues la parte que nos van a vender nos llamamos AENA, yo estoy en esa parte, y la otra parte la han llamado ENAIRE. Bueno, pues la han llamado ENAIRE. Esta otra parte, primero la segregación parece importante porque lo público empieza a ser prestatario de servicios, de servicios de tránsito aéreo a lo privado. Esto lo vemos muy claro en los aeropuertos. La otra parte, que conste que se empezó a privatizar antes, que aunque parecía irrenunciable y se empezó a privatizar antes. Se empieza a privatizar con Pepiño Blanco, que se inventa el apagón, el famoso apagón, el cierre del espacio aéreo español. Los juzgados están fallando en todos los casos, quedan nada más que 2 turnos de juicio, y están fallando en todos los casos a favor de los controladores, y jueces han llegado a decir muy claramente en sus sentencias que el cierre, y eso ha quedado ya más que demostrado, el cierre del espacio aéreo, aquel cierre del espacio aéreo, aquel apagón, que nosotros vimos en directo allí, se hizo directamente por decisión ministerial, porque un controlador ni se levantó ni puede levantarse de su puesto. Bueno, esa operación se aprovechó para sacar el famoso Real Decreto del 3 de diciembre. El 3 de diciembre fue el primer comienzo de nuestra privatización, el de Pepiño Blanco. Y es un Real Decreto sobre el que se ha apoyado el resto de la privatización. Ahí empieza el proyecto del SMEA, entonces nos llamamos SMEA, nos creamos como SMEA, Sociedad Mercantil SMAE, Aeropuertos Españoles. Sale el tema de los concesionarios, la conversión en empresa, en sociedad mercantil estatal, ¿no? Bueno, el apagón se utilizó para callar aquello, para que no se hablara de la privatización de aeropuertos, para que se frenaran las movilizaciones que estábamos iniciando en muchos centros de trabajo, los trabajadores. Y eso se inventó para que se hablara nada más que del apagón y para hundir cualquier tipo de movilización durante años. De los trabajadores a la otra parte, porque ibas por la calle y dices, AENA, pues tú eres un decontrolador. Esas son las movidas preconcebidas, los ámbitos de comunicación que utiliza el poder para hacerlo. Bueno, decía, ya no somos AENA, se separó ENAIRE, y ENAIRE ya es nada más que nuestra dueña. No estamos desagregados totalmente. Es nada más que algo que le han nombrado, un nombre muy feo, como es el agente colocador. Pues ahora, lo que antes era nuestra madre, ahora es el agente colocador, simplemente. Y cuando nos coloque se acabó
nuestra vinculación, porque al final tiene el accionado, pero acabará perdiéndolo. Esta privatización, que se inicia ya antes, sigue con la privatización del AFIS, con el invento del AFIS, y con que tenemos 13 torres, por eso hablamos de low-costización del sector, porque tenemos 13 torres cedidas a lo privado. Es tanta la voracidad de privatizar que hasta 13 torres de control están cedidas a lo privado. Ha terminado de privatizarlas este gobierno, pero empezaba a privatizarlas, y el proyecto de la privatización de los 13 torres es del aciago Pepiño Blanco. ¿Por qué low-costizar? Low-costizar es hacer el coste barato. Pues porque cada vez es más el ánimo de voracidad de quien quiere ganar. ¿Y eso en qué pone en riesgo? Pone en riesgo la seguridad operacional y nos pone en riesgo a todos los que somos pasajeros o vamos a ser pasajeros. La seguridad operacional de un controlador que estudia 2 años en Senasa, con unos exámenes semanales y eliminatorios, no es la misma de la que está de los que han ocupado sus puestos, porque se les exige otras cosas y se quieren traer controladores sin formar y hay trabajando hasta controladores que no hablan español. Pues se traen de países del este muy baratos para las nuevas torres privatizadas, y esto es así de claro y hay que decirlo. Y han venido controladores polacos, controladores rumanos. Yo no tengo, conste, y lo digo muy claro, estoy absolutamente en contra de cualquier tipo de racismo ni de xenofobia. Yo se lo digo muy claro. Pero sigue la exigencia para un trabajo tan cualificado de al menos hablar español. Bueno, pues hablan su idioma natal, lógicamente, e inglés. Y el examen que se les está exigiendo es un examen de inglés. Bueno, pues hasta ese grado de voracidad llega la low-costización. Y si queréis paso a explicaros un poco cómo se ha fraguado esta operación. Y si os interesa todavía más, os explico cuál es el proceso bursátil y cómo está ahora mismo, es decir, la parte más técnica. Yo igual entiendo que la parte más técnica os interesará menos. Si hay algún interés, yo os la explico de arriba abajo. Pero sí que me estoy extendiendo demasiado y me gustaría ya cederos la palabra. La privatización técnicamente parte del gobierno de Pepiño Blanco, del famoso Real Decreto de 3 de diciembre de 2009. Ese Real Decreto es el primero que se empieza a utilizar para seguir privatizando a través de él, por no tener que hacer legislación nueva y por decir, cuando el modelo este no tiene nada que ver con el anterior. Vamos a hacer un pequeñito esquema para ver cómo este proceso privatizador que se está haciendo tiene relación con otro que seguramente conoceréis todos, o por lo menos aquí conocéis el caso de Lacan, es el caso de Bankia. Curiosamente hay una relación directa entre lo que pasa en Bankia y lo que pasa a la hora de tomar decisiones de lo que va a pasar a AENA. Y si os interesa saber por qué, yo os lo digo ya así directamente, si os interesa saber por qué, luego lo explicamos. En 2012 empieza los nuevos pasos sobre la privatización y toman todavía el Real Decreto anterior de 3 de diciembre. Bueno, ¿qué pasa en 2012? En 2012 es nombrado Vargas presidente de ambas, de AENA. Ahora ya no, ahora es presidente de la parte que se va a privatizar, de la otra parte no. En 2013 salen los primeros expedientes y se eligen
a quienes han hecho toda la operación, desde el principio, que son el expediente de asesoría financiera para la privatización de AENA y el expediente para asesoría jurídica para la privatización de AENA. Bueno, ¿quién se los queda? La parte financiera se la queda Lazar Internacional, algunos les conoceréis. La otra parte se la queda Pere Llorca, es ministro de UCD y tiene un gran bufete internacional y es consejero de Iberia, o de lo que ha quedado de la absorción del Grupo Iberia por parte de British Airways. En 2014 estamos hablando, en 2013 salen las primeras valoraciones de lo que puede costar AENA y es la que hemos hablado. Salen las primeras, los podéis consultar en prensa, las primeras horquillas de un costo de AENA entre 16.000 y 19.000 millones de euros de valoración de AENA, lo que sería lo que hemos visto el valor de mercado. El valor de mercado en 2013 de AENA estaba entre 16.000 y 19.000 millones. En 2009 estaba en 31.000, en 2008 estaba en 33.000. Es decir, va pasando un año y vamos perdiendo hasta la mitad. En 2014 ya empezamos a hablar de una horquilla entre 10 y 14.000 millones de euros. Vuelve a bajar el precio. ¿Y qué pasa? Se desata en la primavera, se desata el escándalo Bankia. Hay prisa y en el verano se saca, esto es primavera, en el verano se saca ya la nueva legislación. Se externaliza la gestión de slots, que se ha quedado AENA cuando la parte de aeropuertos, cuando debía ser la parte de navegación, pues se trata de slots aeronáuticos. Para que no sepáis, un slot aeronáutico es la reserva para viajar por un espacio aéreo entre dos puntos. Como la capacidad del espacio aéreo es reducida, estos se hacen en dos conferencias, en Toronto, en primavera y en otoño. Y son los reguladores aeroportuarios, aeronáuticos de cada país quienes hacen sus propuestas a la vez de la compañía. Bueno, pues sale el primer decreto de gestión de lots, ya habla de gestores aeroportuarios. Y el 7 de julio sale el decreto que nos parte y nos privatiza, ese con el que seguimos. En octubre se ofertan, esto es primavera todavía, en octubre se ofertan a los colocadores, lo que se llaman los colocadores globales. ¿Quiénes son los colocadores globales? Ahora vamos a ver. Bueno, es en octubre. Y estalla un poco más tarde, en invierno ya, estalla el caso Bankia. Llega en noviembre, según el folleto que se llegó a publicar y luego a retirar, estamos privatizados el 23 de noviembre, si no recuerdo mal. Teníamos que haber sido privatizados. ¿Qué pasa? Que muy poco antes de esa fecha vuelve a estallar el escándalo Bankia. Salen las tarjetas Black, se imputa a Rato, se imputa a Lazar. Y el proyecto es frenado en un Consejo de Ministros. En diciembre nos dicen que es que tenemos que hacer una nueva auditoría y por eso se dice que se frenó. Porque PricewaterhouseCoopers, el auditor, no podía auditar las cuentas. Sabéis que hay que hacer una cuenta de 4 años anteriores en ese sector para luego poder presentar las cuentas auditadas. Esas auditorías tienen que hacerse una comfort letter que se llama otra auditoría sobre esas cuentas. Bueno, el auditor anterior de esas cuentas había sido PricewaterhouseCoopers, el auditor de la comfort letter también. Y eso fue la excusa que se puso para retirar el caso. Pues el caso se retiró. Aquí ya valíamos en invierno, ya valíamos lo que valemos ahora. Ahora estamos en una horquilla entre 4
y 8.000 millones máximos de valoración. De valoración no para la parte que se va a vender, sino de valoración para toda AENA. Para toda AENA. ¿De dónde salen esas cifras? Bueno, ¿cómo se va? Os lo cuento muy brevemente para que veáis de dónde salen esas cifras. Porque estos sí son valoraciones reales ya. Va a haber cuatro tipos de precio en esta operación. El precio A. El precio A es lo que se llaman el núcleo duro, los inversores institucionales. Aquella parte que entienden que se va a quedar con establemente dentro del accionariado de AENA. Bueno, esa fue seleccionada directamente y le van a vender el 21% de la operación. El 21% de la operación. Los precios que ha ofrecido a esta se presentaron, querían que encontraran hasta 7 inversores para asumir ese 21%. Bueno, se presentaron 3 ofertas, 3. Obviamente las 3 salieron, porque fueron las únicas presentadas. Y de ahí nos vamos que en el mayor de los casos, sumando el precio máximo a pagar por cada uno de ellos, cada una de las 3 ofertas, AENA valdría 7.900 y pico millones de euros, en el mejor de los casos. Tenemos el precio B. El precio B es algo mayor, es el 28, es la golosina de este pastel. El A también lo es, el B desde luego. Es el 28%. El 28% que lo van a colocar ¿quién? Pues nombres que curiosamente también os sonarán. Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, BBVA para el tramo exterior y para el tramo interior Santander y BBVA. Se seleccionaron así porque en las cláusulas que se pusieron son los únicos que podían asumir el colocarlo. Van a ser colocadores globales y seleccionadores junto con el anterior de inversores de fondos buitre. Lo van a vender, van a seleccionar directamente ellos, estos que son los causantes de la crisis, los de los hedge funds, los de los bonos basura, los de los que han inventado productos financieros inexistentes, los que van a elegir ellos mismos a los fondos buitres que quieren entrar aquí para comprar AENA, el 28%. Y ellos tienen capacidad de fijar un precio, el precio a la que quieren comprar y el porcentaje que quiere comprar cada fondo buitre de ellos, fondos buitres internacionales. Así de claro, es que es así de claro. Claro, además ya tienen un precio de referencia y hay gente que ha dicho que no paga más de 8.000 por ello y sobre ese precio de referencia se van a mover el precio de los demás, que lógicamente no van a ser al alza. El precio C es el precio de los minoristas. Los minoristas solo van a tener un 10%. El 10% de esa parte, de esa parte que se vende, el 10% del 49%, cuando normalmente en otras privatizaciones ha sido del 60%. Eso sí, esos son los que van a entrar directamente a la OPV, a comprar en bolsa, entre unos máximos y en unos mínimos. Esos entrarán directamente a comprar en bolsa por un mecanismo automático. Y luego queda la guinda del pastel, el D, que son el chantaje a los trabajadores de AENA. A los trabajadores de AENA nos reservaron un 1% de esta parte. Y además a descontar en la nómina de diciembre. Querían habernoslo descontado. En esta nómina de diciembre, caso de habernosla vendido. Curiosamente se opuso Montoro y dijo que no, porque no encontró un mecanismo para imputarnos fiscalmente esa retribución en especie, para los que quisieran comprar. Y es una forma diseñada de callarnos la boca. Y ni siquiera les ha salido bien porque van a tener que reinventarla. Por eso la ponía en pequeñito. Quiero enseñaros, y de ahí es donde sale,
Esto se ha hecho como todo sottovoce. ¿Quién se entera? Pues ni los medios bueno, los medios de prensa lo han recogido a última hora. Y es muy reciente, es del 17, del día 17. No, perdón, del día... Bueno, ha salido justo a finales de la tramitación, ha sido a principios de enero y salió a finales de diciembre. Bueno, pues es un expediente para contratar un seguro de responsabilidad civil de emisión de valores. Aquella gente que tan segura que va a ser esta misión y que todo lo tiene tan claro, pues contrata un seguro por los actos que está haciendo. Este seguro cuesta 850.000 euros a la entidad. Entre otras cosas recoge responsabilidad por la oferta pública asegurada, la responsabilidad por la oferta pública de la entidad emisora, del accionista de control y del accionista vendedor. Luego, gastos de emergencias y servicios de asistencia psiquiátrica. Es decir, este seguro se cubre las espaldas por aquellos actos ilícitos que puedan haberse descubierto en la tramitación de la oferta pública de venta de acciones, desde el principio y con retroactividad a este último acto. Desde el principio. Y lo cubre hasta 250 millones de euros de responsabilidad. Es una forma, para mí, muy clara de que estos señores se cubran las espaldas.